en pavimentos y las técnicas de evaluación asociadas, va a estar a cargo nuestro especialista, el ingeniero Julián Rivera. Él es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional con maestría en Transporte y Logística de la misma casa de estudios y catedrático en Ingeniería Vial, Tránsito, Diseño Estructural de Pavimentos y Tecnología de Materiales Viales. Actualmente director LEMAC del Centro de Investigaciones Viales de la Universidad Tecnológica Nacional que pertenece a Argentina. Correcto, dejo de compartir mi pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches nuevamente a todos y todas. Vamos a dar inicio a la segunda clase de esta capacitación que recién el compañero nos termina eh, de recordar de qué se trata. Bien, habíamos visto ayer en la primera clase lo que se refiere a un marco conceptual introductorio a lo que es un sistema de gestión de pavimentos para comprender cómo es que se involucra el tema del análisis de patologías y la posterior evaluación de deterioros en una vía para poder tener herramientas necesarias como para poder llevar adelante políticas en cuanto a intervención en una red vial, ya sea con intervenciones del tipo de la conservación, de rehabilitación, de reconstrucción, o en algunos casos de obra nueva, en donde claramente no habría una patología a analizar de por medio. Y luego de haber realizado esa introducción, pasamos a estudiar las formas posiblemente más habituales de deterioro que puedo ir encontrando en distintas instancias y ante distintas variables de entorno en un pavimento asfáltico. Hablamos de lo que era el desprendimiento, hablamos de lo que son las deformaciones plásticas permanentes, es decir, agüellamiento, rodera. Hablamos después de fisuras por fatiga, fisuración térmica, fisura por falta de adherencia entre capas. Vimos también fisuración refleja, detalles que después se pueden relacionar con falencias en los constructivas, falta de compactación en algunos lugares, una compactación inadecuada que podía verse en curvas. También vimos la posibilidad de formación de ampollas, de exudaciones y demás. Es decir, fuimos recorriendo la mayoría de las tipologías de deterioro que podemos hallar en una evaluación, no todas, ¿está bien? Las más habituales. Hay que saber que uno puede seguir profundizando en otras tipologías que tengan que ver con algún condicionante local determinado, y también uno puede profundizar en todas estas en detalles que tienen que ver en cuanto a su más profunda análisis, su más profundo análisis, comprensión, su más profunda comprensión, y en cuanto a cómo puedo intervenir ya no en lo que tiene que ver con las políticas de mantenimiento, sino que preventivamente para lograr pavimentos que sean más resistentes a estos fenómenos y que por lo tanto tengan aparición y evolución de esos deterioros más retrasada en el tiempo. Son esos últimos, esto último que le estoy comentando, más relacionado con lo que sería una capacitación en cuanto al diseño de una mezcla asfáltica complementado, por ejemplo, un diseño Marshall complementado, para decir algo, o algún SuperPay complementado, o lo que puede tener que ver con consideraciones al momento del diseño estructural del pavimento asfáltico, flexible o no, y bueno, que tiene que ver justamente más con una capacitación relacionada con lo que tenga lo que se relaciona con el análisis estructural de estos pavimentos.
Para completar hoy lo que es el análisis de las tipologías de deterioro, vamos a abordar en la clase en lo que hace a la patología en pavimentos rígidos, es decir, en pavimento de hormigón o pavimento de concreto, y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que puede ser. Vamos a hablar ya de alguna salvedad en tal sentido, pero supongamos que podemos reconocer algún tipo de tipología en vías no pavimentadas, algo se puede analizar en ese sentido y lo vamos a abordar. Y al finalizar la clase, vamos a ver mediante qué metodología. La idea sería poder generar una especie de actividad de reconocimiento de diversos deterioros y poder darnos cuenta de ver cuál sería el origen y cuál posiblemente la intervención a efectuar, o una idea somera en ese sentido, que veremos a ver, llegado el momento, cómo hacemos para tener la intervención de ustedes, posiblemente a través del chat, o no sé si abriendo los micrófonos. Eso, bueno, cuando lleguemos a esa instancia me irán a indicar cómo hacemos. Bueno, vamos entonces al análisis, al reconocimiento de deterioros en los pavimentos rígidos. Habíamos hablado de un pavimento con su losa de hormigón, su losa de concreto, en un estado nuevo, de máxima condición. Tenemos esas losas en perfecta situación, con perfecto estado de subjunta, sin fisuras, pero con la evolución del tiempo, con el paso del tiempo y con lo que es el paso de cargas, es decir, una vez que se somete a la demanda ese pavimento y a las condiciones ambientales, pueden empezar a surgir cierto tipo de deterioros. A veces, incluso a muy corto plazo, por defectos constructivos. Nuevamente, como vimos ayer en el reconocimiento de las patologías de pavimento asfáltico, muchas veces el bache es lo que reconocemos como el pavimento de hormigón, el pavimento rígido deteriorado. ¿Está bien? Pero otra vez más, hay que ver primero qué pudo haber causado previamente un grado de deterioro marcado que fuera el que llevara finalmente a la producción, a la aparición de ese bache, ya sea que esté tapado o no, como es en este caso. Este es un bache típico vial relacionado con el pavimento de hormigón por las características del pavimento de hormigón. Ahora, quiero comentarles que muchas veces existen en este tipo de pavimentos otra forma de bache, de aparición de bache, que no es habitual que se observe en los pavimentos asfálticos por una cuestión que ahora nos vamos a dar cuenta fácilmente, que se relaciona más con lo que vemos en esta imagen. Esos baches, esto es un bache en donde lo que ha pasado es que ha colapsado completamente todo lo que tengo por debajo. ¿Qué sucede muchas veces? Esto se da generalmente en zonas urbanas, en donde existen bocas de tormentas, sumideros, alcantarillas, que sirven para el drenaje o algún sistema de desagüe, o incluso muchas veces algunas cañerías de algún suministro de agua o algo por el estilo, que en algún momento se rompen por algo y empiezan a infiltrar. Y en esa infiltración lo que hacen es comenzar a arrastrar finos, y al ir arrastrando finos se va generando una socavación por debajo del pavimento que lleva a que en algún momento esto colapse claramente, pero de una forma abrupta y dejando un hueco importante. ¿Por qué les digo que en los pavimentos asfálticos esto no es tan común de ver? Porque no es que no suceda, de que se rompan sumideros o que pueda tener alguna infiltración desde alguna cañería, sino que, por decirlo en un lenguaje coloquial, el pavimento asfáltico es más alcahuete en ese sentido. Rápidamente, cuando yo tengo un problema de esto, empiezo a ver a través de fisuras, afloraciones de agua, y esto empieza a romperse rápidamente. En cambio, el hormigón no me denuncia tan fácilmente la ocurrencia de este fenómeno, y cuando lo hace de manera abrupta, dejando una socavación importante. No es a esto a lo que apuntamos, no es a este tipo de problemas los que vamos a poder reconocer. Lo que vamos a tratar de reconocer son aquellos que tienen que ver de una manera más directa con lo netamente vial. Si bien
la aclaración va en que puedo llegar a encontrarme en una situación como esta y debería tener algún instrumento como para poder de alguna manera predecir lo que suceda, pero ya más en relación con el sistema de drenaje o este sistema de suministro de agua o lo que fuera, que es lo que está generando el inconveniente. Bien, también decirles que los pavimentos rígidos, al igual que los pavimentos flexibles, si bien con modelos diferentes, también se calculan para una vida útil dada que se relaciona con, en los métodos de cálculo, con la capacidad de resistencia a fatiga de la losa de hormigón. Una losa que está vinculada a las otras de una u otra manera, pero que, si bien no flexiona como el pavimento flexible de una manera tan evidente como conocemos, por eso se llama pavimento flexible, porque lo hace de una manera notoriamente más evidente que lo que pasa en un pavimento de hormigón. Ahora, que no sean evidentes en el pavimento de hormigón no quiere decir que no trabaje a flexión. Las losas terminan trabajando a flexión y sobre todo, a lo mismo que pasa en el pavimento flexible, de una manera más fuerte están sometidas cuanto más alta es la carga, obviamente, pero además cuanto más lenta es la aplicación de esa carga, es decir, menor velocidad de tránsito. Es decir que, de algún modo, voy a tener también deterioros a fatiga de un pavimento de hormigón. Eso puede llevar a la aparición de fisuras que no son tan fácilmente reconocibles en un principio hasta que veo de manera generalizada la rotura del hormigón y digo, bueno, sí, está bien, este está fatigado, sobre todo en un pavimento viejo. Bueno, pero esto es nuevamente el paso previo posiblemente al bache, si es que es por fatiga, y sería lo que en la mejor instancia yo estaría buscando. Cuesta mucho que alguien comprenda, que no sea del ramo, que el pavimento se va a romper, que uno está buscando que se rompa. Claro, no estoy buscando que se rompa en sí, sino que si se va a romper por algo, que sea por esto, porque venció su capacidad de consumo de fatiga, y es decir, dio todo lo que podía darme ese pavimento. Pero puedo tener otras falencias previas, y esa es la idea de poder reconocer las patologías en estos pavimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Y perdonen que sea insistente, en que no todo, ustedes lo tienen claro, pero reforcemos esta idea. No todo pavimento deteriorado, en este caso, no todo pavimento de hormigón deteriorado, significa una falencia tecnológica de algún sentido, de alguien que calculó mal, de alguien que construyó mal o de lo que fuera, sino que evidentemente en algún momento se tiene que romper. Tenemos que entender eso y tenemos que poder ver que en algún momento yo tengo que reconstruir. Si no gestiono sabiendo que en algún momento tengo que reconstruir, es frustrante porque me lo voy a llevar de frente porque me va a pasar en algún momento. No siempre puedo conservar, no siempre puedo rehabilitar, lo vimos en la clase pasada, eso aplica claramente también para los pavimentos de hormigón. Puedo tener una colección de deterioros que puedo ver de algún modo en las losas. También lo puedo esto ver a través de algún cuadrito, como veíamos en forma introductoria ayer para los pavimentos asfálticos, en donde veo el tiempo de aparición y cómo es que se puede visualizar y cuáles serían las causas, pero en vez de seguir esta tablita que les queda a ustedes a manera de un resumen, digamos, y que considera algún par de datos como para que le quede expresado, lo que vamos a hacer es ir recorriendo con algunas imágenes las tipologías principales que queremos poner de relieve. Lo primero que puede pasar como deterioro son la aparición temprana de fisuras. Esas fisuras se van a deber claramente a un problema tecnológico del material, tienen que ver con lo que le sucede al hormigón en el estado plástico, por eso las solemos denominar fisuras plásticas, tiene que ver con la evaporación del agua, posible exudación, posible contracción, retracción al secado, y cómo eso ha sido, cómo eso es proporcionalmente
se produce proporcionalmente respecto del espesor que estoy colocando y de las características resistentes del hormigón. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que tenga con un pavimento que recién acabo de construir, a los pocos días, los muy pocos días, una aparición de una fisura plástica como la que estamos viendo en la pantalla. Claramente hay un plano de debilidad ahí mayor que el que tengo en la junta. ¿Qué pasó? Fíjense, el pavimento es súper nuevo, no tiene ni siquiera realizadas las bermas, las banquinas. Está descalzado el pavimento, es una losa recién elaborada y ya tengo una fisura. Claramente el problema ha estado en las juntas o muy separadas o que no se han generado con el suficiente plano de debilidad como para que la fisura se genere allí y no en el medio de la losa, o utilizar un hormigón que ha sido excesivamente reactivo en cuanto a lo que es su retracción por secado. Es decir, un problema o de diseño o de tecnología de los materiales, pero es un problema que tengo que solucionar ya, darme cuenta de qué está pasando, porque la obra continúa y de alguna manera tengo que solucionar lo que estoy viendo. Claramente, esto en una obra que ni siquiera se ha inaugurado, la intervención que tengo que hacer es la demolición y la reconstrucción. No puedo pensar en un refuerzo con pasadores en una fisura que todavía de un pavimento que ni siquiera he inaugurado. Muy fácilmente me doy cuenta que puedo llegar a tener problemas mayores al corto plazo. Eso lo veremos en algún momento en alguna otra capacitación. También puedo encontrar algo no tan severo, que no pareciera que fuera tan problemático, pero que evidentemente es en una obra de más o menos la misma antigüedad de la imagen que estoy viendo a la izquierda, la producción de esta fisura que está por fuera del aserrado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, distintas probabilidades. Ahí la imagen permite ver en esta zona una especie de vacíos, medio celular el hormigón, que posiblemente sea debido a algún problema de llenado o no, tal vez es la impresión en la imagen. Y claramente eso puede haber construido con un plano de falla más débil que el de la junta. Pero también puedo observar, si no, yo no viera esto y lo viera en mejor estado, lo que claramente puede haber pasado es que el aserrado de la junta se ha generado por fuera de la ventana, es decir, por fuera del tiempo establecido como óptimo para generar el aserrado, o sin llegar a la profundidad suficiente que está generalmente en las especificaciones técnicas en el tercio del espesor de la losa. Entonces, ya sea porque lo hice tarde y hubo una retracción importante del hormigón previo al aserrado, o porque lo he hecho de manera insuficiente, o porque tenga algún detalle en cuanto a la compactación del hormigón, lo que voy a tener es una fisura por fuera del aserrado, que en el mejor de los casos puedo llegar a suponer que el pasador, si es que existe, lo puede llegar a tomar, pero que claramente es un inconveniente en una obra recién realizada. Entonces, debo tomar todas las precauciones para evitar la aparición de un fenómeno como este. Esto es al cortísimo plazo, como ustedes se pueden dar cuenta. Apenas todavía no he inaugurado la obra y ya tengo un deterioro como este. Puedo ver también fenómenos de cuarteo un poquitito más diferido en el tiempo, pero no mucho más. Estamos hablando de días o de fisuras con contracción longitudinal, muy relacionada con lo que acabamos de ver recién. Si el problema de la debilidad se encausa en sentido longitudinal, seguramente la fisura, en vez de tener una fisura transversal, la voy a tener generada en sentido longitudinal. Ustedes ven aquí la junta longitudinal en el pavimento. Fíjense que es un poco más diferido porque se llegó incluso a demarcar, pero la contracción, la retracción plástica terminó generando la fisura. Y si no, puedo llegar a ver un cuarteo. Esto tal vez un poquito más en el tiempo, muy posiblemente relacionado con algún fenómeno, una situación mixta, perdón,
entre un aspecto plástico y algún tema de exudación, como veíamos mencionado en la filmina anterior, que lleva a que al haber exudación genere cuarteo superficial. De todos modos, nuevamente un defecto en cuanto a, en este caso en el de la izquierda, posiblemente en cuanto a alguna falencia de control durante la elaboración. No es raro que en la obra llegue el camión mezclador con el hormigón, un mixer, y que para lograr un asentamiento que les permita trabajar más cómodo a los operarios y cuando no hay alguien vigilando, le agreguen un poquito más de agua para tener más asentamiento, y hay veces que se pueden exceder con eso, o sea, no hay que hacerlo porque para algo uno diseñó el hormigón, para algo uno estableció una relación agua-cemento, para algo uno pensó en el empleo de algún superfluidificante o lo que fuera, pero bueno, hay veces que los descuidos están a la orden del día y lo que se termina generando es un fenómeno de exudación por ese tipo de descuido. Bueno, distintas causas que pueden dar lugar a fenómenos como lo que estamos observando. ¿Qué sucede un poco más adelante en el tiempo? Supóngase que elaboramos bien el pavimento y se produjo el plano de debilidad por la junta, más allá del aserrado se termina de generar la fisura total de la losa, termino la obra efectuando el tomado de junta con el sellador, en el mejor de los casos, hay veces que las obras se va la obra y no se realizó el tomado, ya sea que se tomó o que no, en algún momento no se realiza el mantenimiento adecuado de ese tomado de juntas, se sale el material sellador y se pierde y empieza a ingresar agua por donde no tenía que ingresar porque tenía que estar el sellador. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una junta sobre una base que no tiene el mismo poder de erosionabilidad, de resistencia a la erosionabilidad que tiene la losa de hormigón. Muchas veces a uno le consultan porque están acostumbrados a trabajar con pavimentos asfálticos, con pavimentos flexibles, y te dicen, bueno, yo logro una muy buena base de estabilizado granular como para poder construir un pavimento de hormigón con esa base. La idea no es del todo mala, pero pierde de vista un aspecto fundamental. O sea, si a mí me preguntan un pavimento flexible, toda la vida me quedo con realizar una base de estabilizado granular debajo de un pavimento flexible porque justamente va a tener un comportamiento granular y va a hacer que ese pavimento trabaje de buen modo. En cambio, en un pavimento de hormigón, a misma, vamos a ponerle entre comillas, resistencia de la base, yo me quedo con una base de suelo cemento, una base cementada, que no trabaje de manera granular, aunque tenga más o menos el mismo aporte estructural que el estabilizado granulométrico, me quedo con la base de suelo cemento. ¿Por qué? Porque es mucho menos erosionable que el estabilizado granulométrico. Y ese es justamente el problema que puedo llegar a tener en un pavimento de hormigón. A mismo aporte estructural, quedarme con lo que sea menos erosionable, porque nada me asegura que haya un buen mantenimiento, primero un buen tomado de la junta, y después que haya un buen mantenimiento del tomado de la junta, que pueda llegar a provocar que si no, en algún momento ingrese agua en estado puro, erosione esa base, la ablande, y ante el paso de una carga, esto está claramente exagerado, la presión de la carga haga que se desaloje el agua que ingresó, pero arrastrando el material fino que ha erosionado y que por lo tanto genera, con el paso de los ciclos, huecos por debajo de la losa que van evolucionando con el tiempo y que en algún momento llevan ante la carga a la rotura de la losa. Ese fenómeno de deterioro por erosión de la base es lo que comúnmente conozco como el fenómeno de bombeo, por el efecto que genera el paso de la carga entre la junta y que hace que salga el material fino y que lleva a la rotura. Ahora, ¿qué rotura voy a tener?
Cuando la carga pasa por la losa, yo tengo en una junta transversal toda la losa socavada, pero la carga se da generalmente en coincidencia con los bordes de la losa. Generalmente la losa de hormigón tiene un ancho del carril, entonces suelo hacer un carril con una losa y otro carril con otra losa, generalmente, no siempre. Entonces, lo que va a apoyar los dos neumáticos, los dos semiejes, va a ser en el borde de esa losa. Por lo tanto, cuando llega a la junta transversal, lo que hace es generar una rotura en esquina. La fisura en esquina es una clara demostración de que se produjo por fenómeno de bombeo. Pero no solamente porque se produjo en esquina, sino porque además esa esquina ha colapsado, porque claramente abajo está la socavación, y además se encuentra sucia la fisura. ¿Por qué? Porque tuvo que haber ese bombeo que fue arrastrando los finos hacia afuera. Entonces, ¿cómo reconozco fisuras por fenómeno de bombeo, que tiene luego su forma de ser tratada? Porque se generan en esquina, colapsando esa esquina y generando suciedad en esa esquina. ¿Por qué me detengo en esto? Porque no todas las fisuras en esquina son fisuras generadas por bombeo. Porque ¿qué otro tipo de fisuras podría encontrar en esquina que no fuera por bombeo? Por ejemplo, aquellas relacionadas con el alabeo higrotérmico. Higro, humedad, térmico, temperatura. Puede ser que se dé por la humedad, por la temperatura o por una conjunción de ambas. Pero digamos que básicamente lo que tengo que pensar es que cuando algo está, cuando hay incidencia de temperatura sobre una fibra, esa fibra tiende a dilatarse. Y cuando hay bajas temperaturas sobre una fibra, la fibra tiende a comprimirse. Cuando hay alta humedad en una fibra de la losa, esa fibra tiende a dilatarse. Cuando una fibra está muy seca, esa fibra tiende a comprimirse. Entonces, con los cambios de temperatura y por la inercia de la losa, o con los cambios de humedad y por la inercia de la losa, lo que yo puedo tener es una deformación debido a fibras que se comprimen y fibras que se expanden en sentidos, en los bordes diferentes de la losa, dando lugar a una pequeña deformación cóncava o convexa. Esos gráficos están súper exagerados, pero creo que se ve lo que les está pasando. O sea, si yo tuviera una deformación cóncava, lo que tendría es una losa deformada de esta manera. Está bien, hay pasadores, hay barras de unión y demás, pero este es el gradiente que se genera y es la tendencia a la deformación que yo con las tensiones internas genero en la losa. Entonces, ¿qué pasa? Ante ciclos repetidos de este fenómeno sometido a carga, en algún momento, supónganse que seguimos con el concepto de que se ha dado de manera cóncava la deformación, en algún momento la carga va a terminar rompiendo a la losa, consumiendo la resistencia a fatiga de esa losa y va a terminar rompiendo. ¿Cómo va a romper? Nuevamente como lo que me pasaba en el bombeo, va a romper en esquina. Ahora, ¿hay asociada a esa rotura un colapso? No, porque como veo aquí, no estaría afectada la base, no habría una erosión de la base, no habría una socavación necesariamente. Puede haberlo si trabajan ambos efectos, pero digamos que en un estado, vamos a pensarlo en un estado en donde cada efecto está por separado como para poder comprender lo que sucede. En la práctica es muy probable que encuentre conjunción de efectos en el deterioro, pero pensémoslo ahora por separado. Entonces, si no hay erosión de la base, lo que voy a tener es la fisura en la esquina, pero no está ni colapsada la esquina, ni está sucia la junta y la fisura. Entonces, a diferencia de la fisura por bombeo en esquina, reconocería una fisura por alabeo higrotérmico cuando observo esto. Podemos trazar una analogía entonces con lo que vimos ayer
cuando hablábamos de qué pasaba con la piel de cocodrilo y qué pasaba con las fisuras térmicas, que en una las observaba, a ambas las observaba con fisuras en sentido longitudinal y transversal, pero la piel de cocodrilo generando bloquecitos pequeños, la fisura térmica más grande, y de esa manera me daba cuenta que en la piel de cocodrilo, si veía la fisura, no convenía hacer el tomado de fisura, y si lo veía cuando tenía la fisuración por origen térmico, sí me convenía hacer el tomado de fisura, porque una iba de arriba hacia abajo y la otra generalmente de abajo hacia arriba. ¿Está bien? Creo que medianamente queda claro lo que les quiero comentar, y si no, me harán la consulta al final de la clase en este sentido. Es decir, repito, fisuras en esquina que pueden, al ser analizadas en cuanto a patología, con algunos datos adicionales, pueden decirme si tienen un origen por erosión de la base o por alabeo hidrotérmico de la losa. Aquí tenemos el tema del descascaramiento, claramente relacionado con lo que veíamos recién como fenómeno de cuarteo, pero cuando no se produce de manera inicial, hay un problema de exudación, tengo una capa superior que ha quedado debilitada, pero no lo suficiente como para que se cuartee. También esto va a aparecer más en el largo plazo, el descascaramiento. Puede pasar que haya un descascaramiento en la zona central de la losa, puede pasar por algún estado o por alguna maniobra que se genere o por alguna cuestión, alguna debilidad en específico que se genere. Pero generalmente es más fácil ver el fenómeno del cascaramiento cuando tengo además una fisura producida por otro efecto. En este caso podría ser el de la izquierda, una fisura por fatiga, por ejemplo, de la losa, por algún problema que haya generado una fisura en el medio de la losa, y en este caso estoy viendo una fisura en esquina, que puede haber sido por alabeo hidrotérmico porque no la veo sucia. Ahora, ¿qué pasa? Si tenía un problema de exudación en la elaboración del hormigón, esa fisura va a estar agravada por el descascaramiento. Se va en algunos lugares que le llaman el despostillado. ¿Por qué? Porque como hay un plano de debilidad y tengo la fisura, se va a erosionar rápidamente y voy a tener un deterioro más severo que el que hubiera tenido si el hormigón no hubiera tenido ese problema de exudación. Puedo tener nuevamente una socavación en el centro de la losa, lo puedo tener, y puedo tener un descascaramiento relacionado en ese sentido, pero más probablemente en juntas y en fisuras lo vea primero, porque ahí ya tengo un plano de debilidad notorio en ese sentido. Otro problema que puedo encontrar es el desplazamiento vertical de losa. Y ahí lo puedo tener por dos causas principales. Y entonces, al hacer la patología, hay algunos indicios que me llevan a pensar o que sucedió una cosa o que sucedió la otra. Este que vemos en la imagen es un desplazamiento vertical generado al corto plazo, o sea, al poco tiempo de haber generado una obra. Entonces veo al poco tiempo un desplazamiento vertical, y ¿qué tengo que pensar? En ambos casos lo que estoy teniendo es un problema de que están dilatando las losas más de lo que la junta de dilatación eh, lo permite. Puede ser por un problema de diseño, puede ser porque tenga juntas de dilatación exiguas o muy separadas entre sí, o haya utilizado un hormigón con alto coeficiente de dilatación, y entonces, bueno, hubo un problema de diseño ahí. Pero puede pasar de que no hubiera un problema de diseño. Puede pasar lo que sucede, lo que se menciona ahí en la filmina, que en un invierno muy frío se pavimenta. Entonces, en la corteza terrestre, al igual que el resto de los materiales, se contrae también, no de una manera visible, pero se contrae cuando tengo muy baja temperatura. Entonces, en un invierno muy frío, tengo una superficie que está contraída, y estoy generando una pavimentación que, si luego viene un verano muy caluroso, como cada vez es más habitual tener temperaturas muy bajas en invierno, muy altas en verano, por cambio climático o como le quieran llamar, entonces lo que probablemente tenga son puntas exiguas, más allá de que en un periodo normal
hubieran trabajado bien, en este caso trabajan mal, como la losa no tiene a dónde ir porque la junta de dilatación es exigua, para abajo no puede ir, para los costados tampoco, se van hacia arriba. Entonces, pavimento relativamente nuevo, y si yo conozco que he tenido problemas, que he tenido eso, un invierno muy frío y un verano muy caluroso, lo que me está pasando es que el deterioro tiene la causa en ese sentido. Puedo tener, en cambio, desplazamientos verticales en pavimentos más antiguos, como claramente en la foto se ve. En este caso, incluso, no necesariamente en la junta, ahí se ve que se ha producido en una fisura. Es un pavimento antiguo que ha fisurado. Podría darse en la junta, pero podría darse en fisuras también. Se fisura, ¿y qué es lo que pasa? Cuando viene el periodo frío, esa fisura se separa y da lugar al ingreso de material incompresible. O la junta de un pavimento viejo que no está bien mantenida, también se separa, ambos lados de la losa, y da lugar, como no está bien mantenida la junta, al ingreso de material incompresible, piedra y demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el verano muy caluroso, tratan de volver a dilatar las losas, tienen ese material incompresible, tanto sea en la junta o en la fisura, como no tiene para dónde ir, va para arriba, desplazamiento vertical. Entonces tengo ahí un deterioro claramente por no tomar adecuadamente, no limpiar adecuadamente juntas y fisuras y realizar el tomado necesario. La intervención tendrá que ver con que antes hubiera solucionado el problema posiblemente solamente con adecuado tomado de juntas y fisuras, ahora voy a tener que generar una intervención mayor. Entonces, haber realizado una buena evaluación a tiempo me hubiera salvado de costos y empleo de recursos mayores. Otro problema que puedo encontrar. El de la izquierda es en fisuras. El escalonamiento puede ser debido a bombeo o por la propia carga del tránsito. En una fisura, la continuidad, la vinculación entre un lado y el otro de la fisura la da el intertrabado de los agregados entre un lado y el otro. Ahora, eso, el hormigón, o sea, no está preparado, no se conceptualizó para eso. Esa fricción va a tener poca vida útil y en algún momento lo que voy a tener son caras que se van a deslizar entre sí. Y como en esa fisura no hay pasadores, claramente porque es una fisura, entonces lo que voy a tener es en algún momento fenómeno de escalonamiento. En la imagen de la derecha lo que tengo es posiblemente en un pavimento, esperemos, antiguo, si es reciente, peor el problema, y lo que tengo es una clara evidencia de que hay falencias en los pasadores. O están muy separados, difícilmente se utilice un pasador de un diámetro exiguo, porque uno ya los compra en diámetros preestablecidos, o por lo menos en el mercado local es así. Ya comprar los pasadores de 32 milímetros, pero probablemente o están muy separados o un nivel de carga excesivo o lo que fuera, hace que los pasadores no sean lo suficientes y con el paso del tránsito empiece a tener un escalonado entre losas. Hay distintas maneras de atenuar esto, hay formas de intervenir, lo veremos en algún momento a aquellos que quieran tomar el curso del diplomado, pero digamos que hay intervenciones que tienen que ver con estos fenómenos. Por ahora estamos tratando de ver las patologías y luego vamos a ver en las dos clases que vienen cómo estas se evalúan. Entonces ahí tenemos otro fenómeno, el de escalonamiento. En las juntas por el recrecido de juntas o el crecimiento que se llama de losas. ¿Qué es lo que pasa? Es muy parecido a lo que sucedía recién, o sea, cuando en el periodo de frío se separan ambos lados de la junta, ingresa material incompresible, cuando viene un periodo de dilatación, si no llega a generar el levantamiento vertical, lo mismo desplaza de alguna manera las losas y lo que genera es en un nuevo ciclo que esas losas estén separadas y cada vez va creciendo más la junta. Falta de mantenimiento en esa junta. Esto al corto plazo va a terminar generando escalonamiento porque el pasador trabaja bastante bien cuando trabaja a corte puro, pero donde las losas se van separando, empieza a trabajar a flexión y a corte, entonces lo que voy a tener
es un desplazamiento vertical seguramente. Otros fenómenos que tienen que ver con particularidades climáticas, en la zona sur de la Argentina tenemos lugares de congelamiento, de hielo que se genera en capas de hielo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Para que haya transitabilidad, distribuyendo, sí, distribuyendo sal sobre la superficie que, como es un cloruro, afecta al hormigón. Además, esos pavimentos muchas veces son transitados con neumáticos con cadena. Eso genera problemas de durabilidad de los hormigones. No es que sea importante esa tipología de deterioro en sí, sino que lo menciono en el curso como para reforzar el hecho de que en ciertas regiones puede haber tipologías de predominancia local por algún efecto asociado a lo climático o al uso o lo que fuera. Entonces, pueden aparecer distintas tipologías de deterioro en función de estas características. Y otro, como para ir cerrando la parte de hormigón, y otro fenómeno que puedo encontrar que no es un deterioro en sí, eh, es el del pulimiento de la superficie. Estos eran los hormigones muy viejos ante ciertos tipos de agregados, por ejemplo, agregados del tipo basálticos, que resisten, hormigones que ya han dado todo lo que tenían que dar, pero que se van pulimentando con el paso del tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Si bien no es un deterioro, sí genera una superficie de rodamiento inadecuada porque no permite una adecuada distancia de frenado. Se pierde la fricción mínima necesaria entre el neumático y el pavimento y por lo tanto tengo un problema ahí de por medio que no compromete la estructura del pavimento, al menos en un principio, pero sí a la circulación del usuario y como sabemos los pavimentos están hechos para el usuario, entonces tenemos un problema ahí que nuevamente puede ser solucionado con alguna técnica de conservación que podríamos mencionar para que tengan una idea, por ejemplo, diamond grinding o algún micro fresado que uno pudiera implementar. ¿Qué pasa con las vías no pavimentadas? Ahí les comentaba, es un poco más difícil hablar de evaluación y de patología en sí. ¿Por qué? Porque en una vía no pavimentada está en excelente estado hoy, voy la veo, está en excelente estado, el día de mañana le pasa el Rallye París-Dakar por encima y está totalmente destrozada. O sea, no puedo ver una evolución de deterioro muchas veces, porque la vía no pavimentada, ante ciertas condiciones climáticas o de demanda, puede rápidamente evolucionar o involucionar en cuanto a su condición. Más allá de eso, tenemos que poder hacer algo de ingeniería en ese sentido. Hay métodos de diseño estructural que contemplan alguna forma de intervención. El manual de caminos del Perú tiene una formulita, hace referencia a una formulita de los australianos en ese sentido, en donde uno puede diseñar estructuralmente la vía no pavimentada. Entonces, vale la pena mencionar que hay algún tipo de deterioro que uno podría, ante ciertas condiciones, de alguna manera ir analizando. Nuevamente, lo que termino viendo es un bache. ¿Está bien? El bache puedo llegar a decir, tengo un bache en una vía no pavimentada. ¿Está bien? Un problema ahí localizado. A veces viene de abajo, pero a veces viene de alguna mala intervención. Por ejemplo, una mala sección transversal. El material ya con este color y esta ya me permite ver rápidamente que se trata de algo muy plástico. Posiblemente no sea un suelo de buena artificial, pero supongamos que sí lo fuera. ¿Está bien? Pocas probabilidades tiene de resistir adecuadamente cuando no tiene perfil transversal. Esto es casi una pileta, una piscina. ¿Está bien? Entonces, si está encerrado así, difícilmente pueda trabajar de buen modo. Yo le tengo que dar pendientes transversales adecuadas y posibilidad de desagüe como para que funcione de una manera medianamente lógica. Entonces, una adecuada pendiente transversal puede llevarme a un deterioro pronunciado. Otro fenómeno que suele verse es el de las corrugaciones o en algunos países denominados como calamina, que son este serruchito también le dicen en algunos, que es esta irregularidad que se tiene y que son terribles cuando uno lo quiere circular, los amortiguadores trabajan a 1000 cuando uno quiere circular sobre estas superficies,
que si uno va a la bibliografía de referencia, no es del todo coincidente en cuanto a la causa. Se dice que tiene que ver algo con lo climático, de vientos y demás, con los materiales que sean friccionantes y por ahí no tan cohesivos, con el efecto del amortiguador, pero como se dan todas transversalmente, no siempre es coincidente solamente con la huella, entonces hay algo más. Digamos que hay que admitir que se produce por una conjunción de características del material, generalmente granular, poco cohesivo, que lleva a que se dé este fenómeno, que se soluciona rápidamente o con material, aportando más material cohesivo, o con políticas de mantenimiento en cuanto al paso de una motoniveladora, cada tanto como para mejorar la superficie. Pero digamos que es un tipo de deterioro que va en contra de la adecuada condición de la vía no pavimentada. Otro problema que puedo tener es materiales débiles en cuanto al agüellamiento. La foto tal vez no lo deja ver, pero esta vía tiene adecuada pendiente transversal, créanme. Tiene desagües laterales, ahí un poquito uno lo adivina, incluso se ve allá una alcantarilla, pero lo que tiene es un material, o sea, estaba bien en cuanto a la conformación geométrica, pero con un material muy débil. Entonces ese material, ante cargas excesivas, ante la presencia de agua, en algún momento va a ir agüellando y va a terminar dándome el fenómeno que estoy viendo ahí en la imagen. Y otro problema que puedo tener, sobre todo si en curvas se ha generado un peralte, es el tema de la erosionabilidad. Fíjense, de este lado no se ve que se haya perdido fino, pero de este lado sí. ¿Por qué? Porque justamente tengo un peralte y tengo que estar trabajando este desagüe y no este. Entonces, ¿qué pasa? El agua viene hacia aquí, arrastra los finos se van por acá y fíjense cómo han quedado peladas los agregados de mayor tamaño. Entonces se ha llevado los finos y lo que tengo es una erosión de la superficie. También podría tener erosión por fenómeno eólico, en este caso es por el agua y por esta pendiente transversal en un lugar que claramente tiene régimen de lluvia. Claramente, si estamos en un lugar desértico, este no sería notoriamente un problema. Nuevamente hay que darle las condiciones locales para entender cuáles son los fenómenos que más probablemente me encuentre de una manera más cotidiana. Entonces, nos quedan 10 minutitos de la clase de hoy y yo quisiera aprovechar como para hacer este ejercicio que les comentaba de reconocer de algún modo las tipologías existentes. No sé cómo vamos a instrumentar esto, si me vas a leer, Joel, las consultas del chat, o vas a dar la posibilidad de apertura de los micrófonos, o voy a hablar yo solo, no sé, ¿qué es lo que preferís? En este caso va a ser, ¿qué le parece si interactuamos ahí con los participantes, ingeniero Julián? Activo los micrófonos, ¿está bien? Perfecto, a mí me parece fantástico, sí. Correcto, voy a activar a todos nuestros participantes del Zoom su micrófono, por favor, para poder interactuar con el especialista. Tienen habilitado también en la parte de comentarios. Nuestros amigos de las redes sociales, de igual manera, en caso yo tenga alguna consulta, ingeniero de las redes sociales o que desean interactuar también, voy a levantar la mano y le hago llegar a su persona, ¿sí? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a Correcto. ver, vamos a ir viéndolos y a ver qué nos surge en ese sentido. Mire, vamos a tratar de recordar también un poco lo que veíamos en la clase pasada. Entonces, yo veo esa imagen. No, la imagen dice algo, pero además uno llega a la obra y conoce todas las condiciones de entorno. Entonces, algunas preguntas podrían surgir. Alguno puede aventurar a ver qué es lo que pasó ahí, y si no, podrían decirme, bueno, pero ¿qué otro condicionante hay para haber dado lugar? No sé si se llegan a ver en las imágenes estas pequeñas fisuritas. Si quieren, para romper el hielo, les voy tirando algunos datos. Es una obra nueva. Posiblemente no está inaugurada. Y tengo esas fisuras. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿alguno quiere preguntar algo al respecto de eso antes de aventurar una solución? O si no, les digo, por ejemplo, es en el cul-de-sac,
¿conocen los cul-de-sac en los barrios cerrados? Muchas veces los barrios cerrados tienen esa solución que es como una mini rotondita al final, o si quieren es en una mini rotonda, para hacerlo más fácil, es en una mini rotonda que se observa esto. ¿Qué puede haber pasado? Problema de adherencia entre capas. Bueno, muy bien, no es en este caso, pero muy bien el intento. ¿Qué hubiera pasado? En el O problema sea, de un adherencia entre capas, deslizamiento parece. claro, en el problema de adherencia entre capas, yo tenía esa fisura en curva, pero tiene que haber pasado el tránsito para que se produzca. Entonces, si es la obra que no está inaugurada aún, entonces posiblemente no viene por ese lado. Y como yo sé que está en curva, les voy a completar algo más. La compactación se hizo solamente con rodillo liso. Entonces, ya descarto el tema de un fenómeno de adherencia entre capas y en qué puedo pensar. Ahí un participante de las redes sociales nos menciona, Jorge, que dice, parece que fuera por acción del tráfico. Claro, pero no la inauguré. Eso podría tener relación con lo que decían recién. Todavía no la inauguré, no la abrí al tránsito. Les voy a decir qué es lo que pasó. Estas fisuritas se dieron porque se compactó con el rodillo liso siguiendo la curva muy cerrada de esa mini rotonda. Entonces, el rodillo liso tiene un borde que va a ir a una velocidad, pero el otro borde va a ir a mucha más velocidad para poder girar en la curva. Entonces, en la parte externa va a ir separando a la mezcla fáltica. Entonces, es un problema en cuanto a la compactación. No se debió realizar así la compactación, sino que se debió realizar en línea recta, en franjas. Yo tendría que haber ido afectando de a franjas y de manera recta, si tenía solamente rodillo liso, aunque sea solamente con el rodillo liso, pero sin ir girando. ¿Qué puede pasar entonces? Puede pasar que esta fisura no llegue hasta abajo, que no sea una grieta, sino que sea solo superficial. Puede pasar que cuando lo liberen al tránsito, y sobre todo con un periodo estival de por medio, esto se selle. ¿Está bien? Entonces ahí hago la patología. Veo que es nuevo, todavía no abrió el tránsito, está fisurado. ¿Tengo que levantar el pavimento o no? Bueno, démosle, alarguemos el periodo de garantía de la obra, el plazo de recepción. Liberémoslo al tránsito y dejemos a ver qué pasa con esto. ¿Está bien? Y mejoremos en otros sectores el sistema de compactación. Eso es lo que yo intentaría hacer. Miren este. ¿Qué parece? ¿La losa parece una obra nueva o una obra antigua? Una obra antigua. Parece una obra antigua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para tener este desplazamiento vertical? Se metió material incompresible por la junta. Por la junta de dilatación. Exactamente. Inadecuado mantenimiento de juntas e específicamente inadecuado mantenimiento en la junta de dilatación. Entró material incompresible en el invierno y luego en un verano caluroso terminó generando el desplazamiento vertical. Vamos con otro. Miren acá. ¿Qué tipo de fisura es? Es una fisura que la mencionamos hace un ratito como del tipo Sería plástica. Sí, sí, adelante, adelante. Una fisura plástica. ¿Está bien? ¿Y en dónde se produce? Se empieza la fisura, la junta trabaja bien aquí, pero no trabaja bien acá. ¿Qué es lo que probablemente ha pasado? Ahí nos menciona Miguel Paxi, dilatación por calor del Facebook. Claro, es que no, debe decir de dilatación por calor, debe decir de la figura anterior. Esta no es por dilatación porque es por contracción, porque esta justamente es una junta de contracción. Los pavimentos de hormigón tienen junta de contracción y junta de dilatación. La que veíamos recién es un problema en una junta de dilatación. Esto, lo que vemos aquí, es un problema en una junta de contracción. Entonces, lo que ha pasado, no sé si alguno iba a decir algo.
Jorge nos menciona, tomaron tarde la junta de dilatación. No, lo que hicieron es acerrar de manera tardía probablemente la junta de contracción. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sería por mala compactación? No, no. Muy probablemente es el acerrado de la junta. No, no creo que por falta de compactación, sino que el acerrado de la junta fue exiguo o no llegó al tercio de profundidad o se realizó demasiado tarde, pasada 24, 48 horas. Entonces, ¿qué pasó? La fisura se produjo cuando se produjo la contracción del hormigón por el plano de debilidad, que no era el que me había generado, el que me había marcado la junta. Miren esto, pavimento asfáltico. ¿De qué tipo de fisura estaremos observando? ¿Será piel de cocodrilo o serán fisuras térmicas? Miren la línea de marcación. Piel de cocodrilo. Y estamos ahí, ¿no? Es bien tramposa la figura. Es probable que sea piel de cocodrilo, es probable que sea una fisura térmica, es más probable que sea una piel de cocodrilo. En un estado bastante avanzado, pero no final. Esto probablemente al corto plazo tenga más un módulo de rotura como este y no tanto como este. O sea, todo mucho más quebrado. ¿Qué hago? ¿Hago el tomado de estas fisuras? ¿Es fisura fatiga? Fisura por fatiga. ¿Las tomo? ¿Hago el sellado de las fisuras? ¿Conviene? Fresado y reposición. Sí, señor. Muy probablemente fresar la capa y reponer. O, una alternativa, un sistema antirreflejo de fisura. Por ejemplo, mediante geosintéticos o mediante mezclas antirreflejos de fisuras que sirven previo a la colocación de una capa asfáltica por encima que sea la estructural nuevamente. Todo tiene que ver si puedo recrecer o no. Si no puedo recrecer en cuanto a altura, tengo que fresar y reconstituir la capa. ¿Qué tengo aquí? Fisura longitudinal. ¿Cuál puede ser la causa de esa fisura longitudinal? No miremos solo el pavimento, veamos el entorno. Parece un desplazamiento de material por los taludes. Por Pues. un deslizamiento de talud, ¿sí? Claramente hay aquí un deslizamiento de talud. Muy probablemente en algún momento esta fisura, a donde el talud deja de desplazar, toma hacia afuera. O sea, esto es una fisura en arco longitudinal extendida. En algún momento esto tiene que tomar hacia afuera y entonces es que ha desplazado el talud. Aquí tengo una fisura en esquina, pero ¿debido a qué? Tenía dos posibilidades. O a ver. Bombeo. Bueno, era o bombeo o alabeo higrotérmico. ¿Qué tendría que yo estar viendo por el bombeo? Está Parece la más la junta. veo porque no hay finos. Ah, muy bien. No está sucia la fisura y las juntas y no pareciera en la imagen colapsada esta parte en donde se ha fisurado. Entonces, muy probablemente alabeo higrotérmico. ¿Qué es lo que le pasó a este pavimento de hormigón, de concreto? ¿Qué es lo que tengo? Tengo fisuras en todas las direcciones. ¿Se puede agotar la capacidad fatiga de un pavimento de hormigón? Y ahí tienen. Este pavimento está totalmente fatigado, ya cumplió su vida útil. Es un pavimento fatigado. ¿Está bien? Fíjense qué culpa le podemos echar. ¿Perdón? Fisura de origen térmico. No, no, porque es de hormigón. Y ya se lo ve viejito. Y ya se lo ve que le han tomado en algún momento fisuras y todavía sigue ahí, andás a ver cuántas veces le han hecho el tomado.
le han hecho todo de junta y demás. Muy probablemente sea unas fisuras por fatiga. Acá que tengo, a ver, ahora sí. Tengo una fisura en esquina, pero ahora, ¿por qué es? Bombeo, pérdida de Por fino. bombeo. Ahora sí es bombeo. Claramente está sucia y fíjense cómo está colapsado, fíjense cómo se ve un escalonamiento ahí fuertemente. Acá tengo un problema de socavación, erosión de la base. ¿Y acá qué pasó? ¡Ja! Yo sé porque me doy cuenta, porque además me dedico a otro aspecto de esto, pero esta varias veces, ¿por qué está esto cortado así? A ver quién se da cuenta por qué. Porque esta es Parece una junta. ¿Una qué? un aforador, un contador de tránsito. Sí, señor, ahí está. Muy bien, rápidamente te diste cuenta. Ahí tengo, estos son los lazos inductivos, fíjense cómo están cortaditos ahí, de un contador de tránsito. Vino el muchacho, dijo yo tengo que colocar el contador de tránsito, acerró más de la cuenta, colocó la espira y lo que me generó es un problema terrible en el pavimento. No tenés que acerrar tanto, tenés que acerrar un poquito como para que entre la espira. Pero mirá el problemón que me generaste acá. Intervenciones inadecuadas. Hay que mandar los recursos humanos. Sí, ¿y acá qué pasó? Junta fría. Junta fría. Esto también se puede solucionar de alguna manera. Probablemente este carril se hizo antes, o el otro, no importa. Se hizo antes y después se vino y se hizo este. Pero ¿qué pasó? Este ya estaba frío cuando se colocó la mezcla en caliente de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay distintas opciones. Algunos van por el lado de aserrar la junta longitudinal, lo cual es un trabajo importante. Hay otros que hacen una inclinación para dar más superficie de contacto, pero eso puede dar lugar a la famosa viborita, o acá se le llama la viborita, porque los agregados no se acomodan del todo bien, entonces queda feo visualmente esa interfase. Y si no, hay sistemas de escalonamiento que permiten mayor superficie de contacto y demás, bueno, todo eso lo podemos ver cuando uno analiza las técnicas de mejorar las intervenciones. Pero eso fue claramente lo que pasó. ¿Y acá qué puede haber pasado? Miren, el material es malo ya de por sí, pero ¿qué es lo que me está faltando a toda vista en esta imagen? Sección transversal inadecuada. Sí, señor, señor. Sí, señor. No hay sección transversal. No hay sección. ¿A dónde tiene el agua para ir? ¿A dónde quieren que vaya? Ya el material se lo ve feo, 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 porque tan negro así, bien plástico, claramente es muy baja aptitud vial. O por lo menos los suelos que tenemos aquí, cuando tienen esta coloración, son de muy baja aptitud vial. Pero hacia además no le doy una buena sección transversal, poca vida puede tener. Y acá es bien claro el fenómeno que tengo, ¿no? Que es el de corrugación, el de las calaminas que veíamos hoy, y que solucionaré o con materiales un poco más cohesivos o con periódicos, tareas de mantenimiento para mejorar la superficie. Bueno, esa era un poco la idea, no era nada del otro mundo, pero quería generar ahí un ejercicio como para que pudiéramos afianzar un poco lo que habíamos visto en estas dos clases, discutiendo algunas cuestiones. Tampoco es definitorio lo que analizamos, son indicios que uno podría tener como para poder profundizar en esto. Gracias a los que intervinieron con algún comentario y quedo a disposición para consultas para cerrar la clase de hoy. Correcto, ingeniero Julián. Entonces vamos a pasar de forma rápida lo que es a la ronda de consultas, estimados amigos, ahí a nuestros amigos de las redes sociales y a nuestros amigos de la plataforma Zoom. Recordarle que también pueden activar en este caso su micrófono para que puedan hacer la consulta de forma más directa a nuestro especialista, ¿sí? Pasemos de forma rápida la ronda de consultas, estimados amigos, ahí a nuestros amigos de las redes sociales también que han estado interactuando, al ingeniero Ural, al ingeniero Summer, Miguel, Jorge, ahí que han estado interactuando de forma ahí frecuente, felicitarle por la interacción. A ver, vamos ahí con la consulta de Adolfín Zapeín. Nos menciona, hola, para el daño por congelamiento, demostró el ejemplo con pavimento flexible. Sin embargo,
¿aplica de la misma forma para pavimentos rígidos o se ha desarrollado algún otro pavimento para mantener el daño al mínimo? Veamos. Entiendo que lo que hace es mención al daño por ampollas, en las ampollas que se generaban en los pavimentos flexibles, porque había lentes de agua congelada entre una capa y otra. Espero no estar malinterpretando, si no pido disculpas. Que eso era lo que vimos de congelamiento en la clase de ayer, salvo que hayamos mencionado alguna otra tipología que yo me estoy olvidando. En este caso, en el caso del pavimento de hormigón, no voy a tener ese problema. O sea, sí, el congelamiento me va a generar ciertos problemas. No me va a generar el problema de la ampolla porque estamos hablando de otros espesores, ¿no? Y esto se daba en mezclas, cuando utilizaba mezcla asfáltica en caliente de muy pequeño espesor. Ahora, el problema del congelamiento es un problema para el pavimento. Aquí, en Argentina, no me acuerdo haberlo leído en un pliego allá en Perú, les pido disculpas, pero están limitadas las temperaturas mínimas a las cuales yo puedo colocar un pavimento de hormigón. Tiene que ser, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que son entre los 5 y los 10 grados y con la temperatura en ascenso, cosa de que ahí es cuando uno puede trabajar con este tipo de materiales. Entonces, lo que tengo que decirles es que ante climas severos hay épocas de veda en los cuales no puedo construir y hay otras épocas en donde en ciertos momentos del día sí puedo elaborar, puedo materializar la obra y en otros momentos no. El tema de congelamiento es un problema para el hormigón en sí y por supuesto para el hormigón que utilizo en un pavimento. Correcto, ingeniero Julián. Vamos con la otra consulta de Ivin Páez. Nos menciona, ¿las fallas en los pavimentos pueden ser de orden funcional o estructural? Sí, pueden ser de orden funcional y o estructural. Yo puedo tener problemas funcionales que no afecten lo estructural. Por ejemplo, veíamos como un último caso de deterioro en los pavimentos de hormigón cuando estaban pulimentadas la superficie. Entonces es un problema funcional, pero que no está afectando a la estructura. Puedo tener problemas que sean funcionales que afectan a la estructura. Toda fisura afecta estructuralmente porque lo que está fisurado resiste menos como estructura, no hay falta de continuidad. O puedo tener, esto ya es más difícil, puedo tener algún problema estructural que no se correlacione con un daño funcional. Por ejemplo, un pavimento que está deflexionando de manera excesiva porque está perdiendo capacidad de soporte, pero que todavía no genera un deterioro superficial, sino que por ahora es un problema estructural, deflexiona mucho y que al corto plazo va a terminar, sí, generando un deterioro fuerte que va a llevar a algún problema funcional. O sea que tengo que decir que puedo tener una combinación de ambos aspectos como respuesta a lo que el compañero comenta. Correcto, ingeniero Julián. Ahí Adolfín, el ingeniero Adolfín nos menciona, ¿cómo podemos determinar que el daño no es peor? No es por factores externos y sea más bien por el mal diseño de pavimento flexible. Y, bueno, un mal diseño, o sea, lo que entiendo es, hubo una buena construcción del pavimento flexible, pero se deterioró. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pudo haber un mal diseño estructural. Dejemos de por lado de que alguien decidió que empiece a pasar por ese pavimento una carga mayor de la que pasaba de la prevista. Que también puede pasar un desvío de una línea de transporte público de pasajeros o una nueva empresa que se radica y que hace que pasen más carga por una mayor explotación o demás por esa vía, que ya no es culpa del que diseña estructuralmente. Entonces, si no ha pasado eso, si no ha habido un cambio en cuanto a un incremento notorio de la demanda, y yo he realizado una obra con adecuada calidad, la cual se constata con un buen control de calidad, tanto de
control de materiales, de elaboración y de colocación. Entonces, si tengo un deterioro prematuro, lamentablemente va a haber un problema de diseño estructural de por medio. Entonces tendría que ver eso. Dejemos de lado el clima, pero supónganse que no tuviera un cambio notorio o no hubiera tenido un problema climático notorio. Si tengo buen control en la ejecución de la obra y tengo razones para creer que la demanda en la obra no se modificó de forma notoria, entonces la opción que me queda es un inadecuado diseño estructural del pavimento. Correcto, ingeniero. Vamos con la última consulta, por favor, para no abusar de su confianza, ingeniero Julián. A ver, Jorge Rodríguez nos menciona, ingeniero, buenas noches. Si yo me encuentro construyendo un pavimento en concreto y tengo sobreanchos en las curvas, ¿cómo es la mejor forma de tomar las juntas en los bordes de los sobreanchos? ¿Cómo tomar la junta en el borde del sobreancho? Bueno, no sé a qué hacer. O sea, me doy cuenta del sobreancho en la curva y me doy cuenta de la existencia de la junta. Pero ¿por qué habría esa junta? Se tiene que tomar del mismo. Las juntas se toman todas del mismo modo. El tomado de junta es el sellado de la junta, o sea, la aplicación de un material de sellado en esa junta que puede a veces venir con algún cordón o con alguna solución adicional. No tiene un tratamiento en especial. Ahora, si me preguntás en sobreanchos, ¿qué intervenciones adicionales puedo generar? Entonces sí, entonces que ya no tienen que ver con el toma de junta. Por ejemplo, podría haber intervenciones como el hecho de materializar, si no hay adecuada contención lateral, vigas invertidas en los bordes para no posibilitar el desplazamiento de ese sobreancho, y otro tipo de intervenciones, más allá de que las juntas longitudinales en la generalidad de los casos, no se toman con no se utilizan pasadores lisos, sino lo que se utilizan son barras de unión, que son nervuradas y que no deberían permitir el desplazamiento. Pero hay veces que se utilizan vigas invertidas en bordes. Correcto, ingeniero Julián. De esta manera vamos a finalizar la ronda de consultas, tanto de nuestros amigos de las redes sociales como nuestros amigos del Zoom, que hemos tenido la interacción ahí justamente con el pequeño ejercicio de retroalimentación. Ingeniero Julián, para antes de despedirnos ya de esta segunda sesión, las dos últimas sesiones, que es mañana y mañana pasado, ¿qué temas estaríamos abordando, siendo ya una sesión privada? Bueno, mañana lo que vamos a ver es evaluación de las técnicas de evaluación asociadas a estas tipologías de deterioro, yendo desde algunas alternativas más bien manuales o no complejas a otras más automatizadas, que era un poco lo que les comentaba ayer en cuanto a encontrar la escala de la herramienta respecto del problema. Vamos a ver las principales técnicas y vamos a ver cómo, debido a que uno utiliza distintos elementos de análisis, cómo se pueden implementar índices de valoración que analicen estas evaluaciones en manera conjunta. Esa es la idea para la clase de mañana, que es de 1 hora nada más, pero digamos que de alguna manera vamos a ver bastante en ese sentido. Y en la última clase, lo que vamos a ver son evaluaciones por fuera de esto, o sea, de parámetros adicionales y con técnicas ya un poquito más evolucionadas, como para llevar un poquito más allá de la evaluación mínima que se puede implementar para la determinación de algún índice de estado o de serviciabilidad o lo que fuera. Genial, ingeniero Julián. Entonces, de esta manera, agradecerle una vez más su participación y nosotros estamos privilegiados en que usted forma parte de uno de nuestros especialistas en estos temas de patologías, en tema de carreteras, pavimentos. Muchas gracias, ingeniero Julián, por la sesión del día de hoy y ya nos estaríamos reencontrando el día de mañana, minutos antes
de las 6:30, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, los saludo, hasta luego. Pues, ingeniero Julián. Bien, amigos, entonces de esta